Hola, ¿qué tal? Soy Loreley. Hola, yo soy Rosario. Somos docentes, artistas e investigadoras. Somos dos cordobesas listas para sumergirnos en el mundo del humor. Pero por ahora nos ponemos serias. Nos reímos de todo, claro, pero con una regla. No nos reímos de otras personas. Creemos que hay una diferencia crucial entre reírse y burlarse. Y preferimos quedarnos en el lado divertido sin pasar al terreno de lo hiriente. En el corazón de Córdoba, la capital del humor, surge nuestro primer interrogante. ¿Cuál es el papel de las mujeres en estos escenarios humorísticos? ¿Se ríen de las mismas cosas que los humoristas más reconocidos? En el 2017, el humor cordobés fue consagrado como patrimonio cultural intangible e inmaterial. Y queremos explorar cómo las mujeres se integran y desafían en este panorama. Pero antes vamos a ir un poco atrás en el tiempo. La comedia del arte, un género que surge en el siglo XVI en Italia, se convierte en nuestra guía. Con personajes arquetípicos y una base en improvisación, este género ha inspirado a artistas de diversas disciplinas. Sin embargo, no podemos pasar por alto que, históricamente, las mujeres en la comedia del arte se encontraban confinadas a estereotipos de género. Personajes como Colombina, astuta y seductora eran destacados, pero ¿cómo evolucionaron estos roles? Es crucial recordar que en épocas como el teatro clásico griego o el isabelino inglés, los personajes femeninos eran representados por hombres. No solo se les negaba a las mujeres la participación en el escenario, sino que también se limitaban a roles de sirvientas, esposas o personajes sexualizados, evidenciando cómo la representación de las mujeres en el teatro ha sido históricamente moldeada por las visiones y limitaciones impuestas por la sociedad patriarcal. A lo largo de los siglos, el humor ha sido mucho más que un simple entretenimiento. Ha sido una herramienta afilada y crítica que ha desafiado las estructuras sociales establecidas. Desde los días en que Aristóteles paseaba por el Liceo hasta las ingeniosas comedias de Molière, cada chiste cuestionaba la vida y las normas de la época. En el escenario filosófico y teatral, el humor ha servido como un espejo satírico, reflejando las idiosincrasias y absurdos de la sociedad. Entonces, pensamos que el humor ha demostrado ser una herramienta atemporal, que pinta una realidad con ironía, sarcasmo y a veces con la cruda verdad. Pero, históricamente, el humor ha sido dominado por hombres, que a veces se burlan y ridiculizan a otras personas. Esto incluye a mujeres, personas con discapacidad, personas gordas, entre otras. Sin embargo, las humoristas contemporáneas han cambiado la narrativa. Las comediantes han transformado la risa en una forma de empoderamiento y crítica social desde su propia experiencia. El humor hecho por mujeres y disidencias desafía los estereotipos, reconfigurando la comedia en un espacio para la igualdad y el entendimiento. En la capital del humor irrumpen con fuerza renovadora dos comediantes que desafiaron las convenciones cómicas y sociales, llevando el feminismo al centro de su propuesta humorística. Las Pérez Correa son un dúo formado por las actrices Julieta Daga y Laura Ortiz. Su estilo, definido por ellas como vincular, va más allá de la simple ejecución de chistes. Se sostiene en la complicidad entre ambas, una amistad que trasciende el escenario y se convierte en el lenguaje propio de dos mujeres, payasas, actrices, rebeldes y feministas. ¿Cómo nacieron las Pérez Correa? Paso. No lo sé. No lo sé. No me acuerdo. Nosotros empezamos con nuestro trabajo payasa desde las medianoches payasas, que es anterior a las Pérez Correa. Claro. Entonces ahí nosotros, en realidad, desde un festival que organizábamos, que es el Señores Niños al Teatro, traíamos distintos maestros que nos capacitaron en distintos lenguajes de actuación, herramientas para la creación que cada una en su grupo realizaba. Éramos de grupos diferentes, luego también fuimos del mismo grupo. Y en eso vino una maestra de clown. Entonces, a partir de ese contacto con el clown, empezamos a inventar este ciclo que se llama Medianoche Payasa, que todavía
digamos, lo seguimos habitando a ese espacio. Sí. De ahí ya empezaron a crecer nuestros personajes. Y esos personajes ya con ese recorrido previo es el que se encontró en las Pérez Correa, y de ahí en el dúo, en el vínculo también crecieron, digamos, y encontramos nuestro discurso y nuestro lugar, digamos, dentro del imaginario de nuestro territorio, digamos, porque es muy territorial lo que hacemos nosotros. Sí. Es cordobés. Es cordobés, es mujer, es político. Político por lo discursivo y político por el acto mismo de pararse en un escenario a decir tal y tal cosa, siendo mujeres, también en un canal de televisión X, con cierta tendencia, con cierta mirada, y todo lo que vino después, todos los espacios que fuimos habitando después. Claro. Partidariamente sí, había un posicionamiento súper claro. Sí. Hemos llegado a hacer campañas políticas abiertamente. Apoyamos a Cacho. A Cacho Buenaventura. A mucha gente hemos apoyado. Eso sí es una cuestión explícita, manifiesta, muy clara. Y después está lo otro, a lo que seguramente haces referencia, que es a pararse en un escenario, a ocupar tal y tal espacio. Y después pasó otra cosa también muy fuerte, que fue la convocatoria. A mí me pareció que nos excedió mucho. Nunca pensamos hacia qué gente nos estaba mirando, o hacia dónde nos íbamos a estar dirigiendo, porque nos llegaron a llamar, por ejemplo, una vuelta unos motoqueros, tenían no sé qué problema, yo no me acuerdo, posta, porque no lo podíamos creer, qué problema tenían los motoqueros, que nos llamaban para que fuéramos a hacer una intervención a su lucha, digamos. Toda movida política. Ustedes la alquilaban por política. Cualquier lucha de derechos. Todo tipo de lucha. De reclamo de derechos, de soberanía, que yo, ahí nos llamaban, hasta estos motoqueros. Si no querían que voltearan un árbol, claro, nos llamaban para que fuéramos. Todo tipo de cosas. Pero lo que pasa es que estábamos nosotros y nos cubrían. Entonces Claro. también era eso, como que digo, cubrían los medios, Los nos medios, cubrían, claro, sí. había Obvio. como... Y de alguna manera nosotros también lo usábamos como decir, bueno, vamos a apoyar esta movida porque... Nada, y también, No, eso había también nos configuraba nuestra imagen. Claro, digamos, de y alguna había manera. una cuestión de decir, sí, yo quiero estar ahí. Yo creo en eso. Yo quiero estar en esos espacios, porque la verdad que donde menos hemos actuado han sido en teatros. Ujú. Y había una cuestión también muy interesante quizás para observar, que las Pérez Correa, el producto, digamos, era esta parte, no tanto el producto en sí mismo, Ujú. sino algo de lo que se configuraba en nuestra relación, diciendo y hablando de tal o cual cosa, en el modo en el que lo hacíamos. Claro. Pero hemos hecho funciones arriba de un acoplado de camión, Arriba del capó de un auto. arriba del capó de un auto, Sí. en Monsanto. En Monsanto, Ah, en Porta, sí, digamos, sí. qué sé en un yo, montón de muchísimos lugares. lugares. Claro. Sí. Entonces hubo un momento en el que realmente se abrió muy mucho, y ahí también pasa algo fuerte, que es decir, como si fuera que ya no somos tan lo que uno pensó, para lo que uno creyó que estaba haciendo, sino que ya somos un poco más del pueblo, digamos. Claro, pero está bien. Y sobre un poco todo- Es también, lindo, a mí me está gustó bueno, mucho sí. esa parte. Y sobre todo también... No gana un mango. Claro. Pero digo, es muy interesante por ese otro lado, ¿no? Sí. Porque también, Militancia. vos decís, yo tengo que ir ahí, no Sí, puedo sí. no ir ahí. Claro. Y digamos, de alguna manera también sos la embajadora del arte, Sí. no tan solo de la lucha política. O sea, yo quiero que el teatro sea algo que forme parte, que constituya la vida de todas las personas de este Claro. mundo. Digamos, no quiero que solo sea una herramienta para denunciar, sino que también llore por la belleza, se emocione por la poesía, ¿no? Claro. Digamos, entonces también hay una tensión que se genera en relación a estar en todos los lugares, que hay que estar Ujú. porque nuestra lucha es la lucha. En sus espectáculos, las Pérez Correa no solo cuentan chistes,
sino que ofrecen una reinterpretación política y feminista de la realidad argentina. Sus letras modificadas de canciones clásicas como Adelita o los gags que desafían la política conservadora de ciertas regiones evidencian un compromiso más allá de la risa, un compromiso con la transformación social y cultural. Desde su aparición durante la llamada década ganada, hasta enfrentamientos en municipios conservadores, las Pérez Correa han llevado su humor político y subversivo a distintos escenarios, convirtiéndose en agentes de cambio que desafían no solo el patriarcado en la comedia, sino también las estructuras de poder más amplias en la sociedad argentina. Están los antivacunas, los que querían y los que no. Estaban 10 a favor, 80 en contra de los que se yo. Soy cordobés. Los argentinos queremos libertad. La vaca de Gulubu no quería decir ni mu. Canosa la entrevistó y un poco de cloro le convidó. ¡Qué asco! Pero un día llegó el doctor desde Rusia en cuatrimotor y a Viviana la desmintió. ¿Y saben lo que pasó? No. Todo el vestidito de la Canosa se destiñó. ¡Qué feo! La vaca quedó batik, ya no fue negra, pasó a ser gris. ¡Qué boluda la vaca! Existe una paradoja en el humor feminista. Nos reímos de todo hasta que se ríen de nosotras. Pero entonces, ¿de qué nos reímos nosotros? A diferencia de algunos humoristas, no nos dan gracia los chistes transodiantes, gordodiantes, xenofóbicos y demás formas de humor que perpetúan la discriminación y la exclusión hacia otros. Levantó una gorda 140 kilos. Capullo, la mierda, capullo mamú, la gorda. Esa gorda no tiene curva, tiene rotonda. Cuando le vio las varices. ¡Ay, contrabandea lombrices! Pero nos seguimos preguntando entonces, ¿de qué nos reímos nosotros? Alguna vez nos dijeron no digan qué boludas. ¿Verdad? Sí, nos dijeron qué boluda. ¡Qué boludas! No podíamos, no digan qué boluda. Qué papurrucha, no sé qué habremos dicho. Sí, y también nos dijeron en un programa de televisión que estuvimos en Canal 8, en un magazine mañanero. Horrible, ya sabemos cuál es. Nos pidieron que no dijéramos nada de la sota. Nada de la sota. Que no lo nombráramos. Pero hubo un guiño ahí también, como que el tema era no decir de la sota. Claro. Podíamos decir el señor del quincho, el gobernador, algo así. Sí, claro. y Claro. aparte después se fue un poco suavizando y pudimos decir, al final dijimos lo que quisimos. Sí. Claro, siempre como en la forma, pero no, nunca nadie nos iba a convocar de un lugar tan distanciado de lo que ya hacíamos. Claro. Que se ríen las Pérez Sobre Correa. todo nos reímos de nosotras, que eso es importante de marcar, como que el clown tiene algo muy, como algo constitutivo de su lenguaje, que tiene que ver con el error, que tiene que ver con la torpeza, la soncera, la ternura, el sentido común de lo más básico, digamos, y un poco amparadas por esa máscara, podemos decir cosas tremendas y pudimos meternos con quien queríamos meternos. Entonces, siempre y cuando se pudiera decir desde esa máscara, en donde no solo nos diera risa y no se volviera pedagógico, sino que fuera tenso pero gracioso, pero adorable, pero tierno, nos podíamos meter con cualquier cosa en realidad. Con el lenguaje payaso sobre todo, porque lo que estaba como muy claro que eran las payasas las que decían tal y cual cosa. Claro. No eran, digamos, por supuesto con las actrices, Julieta y Laura, pero habilitadas por la impunidad de la máscara y de la payasa. Claro. En cuanto desaparecían un poco las payasas y cuando nos volvíamos a veces en la escritura probando cosas, nos volvíamos un poco pedagógica o bajada de línea, o decíamos muy crudamente nuestro pensamiento sin pasarlo por el filtro del juego, no nos divertía y no funcionaba. Claro. De hecho, funcionaba cuando era ridículo, gracioso,
sagas. Controversial a Claro. veces. A veces decía lo contrario, el número de lo que pensábamos. Claro. Pero la manera de presentificarlo, digamos, era... Claro. Daba O una era la daba voz, poesía. una voz y la otra era la otra, digamos, Claro. una era la autoridad y la otra, qué sé yo. buscaba- Lo que pasa es que el payaso, la payasa son rebeldes, son siempre en contra de la norma, son siempre en contra de lo establecido, siempre van a empujar un poco el borde de la corrección política, porque si no, no son lo que son. Digamos, eso constituye el lenguaje payaso. Si bien están las payasas ya armadas Sí, y pero- funcionan en sus singularidades, hay una tercera aparición que es el vínculo. Ella y yo y el vínculo, digamos, como una pareja, digamos. Tal, y la pareja es una tercera Pareja persona. teatral. Claro. Y una vez hicimos una participación, era muy, muy desprolijo, en una plaza por los juicios. Estaban los juicios de lesa humanidad, los juicios grandes. Están los chicos de la pata de la tuerta. Y uno de los chicos de la pata de la tuerta, con quienes compartimos escenario, nos dijeron, si ustedes tuvieran un técnico, sería genial. Como diciendo, Son no un sean éxito. tan estúpidas de ser tan descuidadas, porque era un poco eso, era como muy, muy de barricada lo que hacíamos. Claro. ¿No? Era calzarse el vestuario en cualquier lado y salir. Y así también entró la India, Roldán, Ay, la India, ¿no? sí. La tatata entró mirándonos, nos fue a ver a actuar y dijo, chicas, yo les pongo el play, ¿no? Y después, chicas, yo voy a cobrarles las entradas. No se preocupen, ustedes tranquilas que yo les voy a cobrar las entradas. Y después, chicas, si quieren yo las ayudo. Y así entró Claro. y se constituyó nuestra productora, porque puro amor, nada, de vernos así andando solas. Y bueno, y nosotras agradecidísimas porque ella tenía una mirada que nos cuidaba, nosotras, ¿no? Muy amorosa y muy... No, para mí el humor es liminal. Para mí el humor es disidente. Viene a romper con el poder, viene a ponerlo en problemas, digamos, ¿no? Y desde ahí, sobre todo desde el clown, desde un lugar muy amoroso y desde un lugar menos esperado, ¿no? Porque con el bufón uno se lo espera que te pongan en problemas, pero con el clown no. Con el clown uno va entregado. Y es el mejor territorio para entrar en lugares donde nosotros hemos entrado, digamos. Para mí es... el otro no es humor, el otro es gracia. El humor para mí es intelectual, para mí tiene que ver con algo muy existencial que nos pone a todos en bajarnos de esta palmera capitalista y de la vida a ritmo no sé qué, a hablar de cosas que realmente nos interpelan. El humor para mí es serio, para mí el humor, nada, es donde se viene a reír, el humor se ríe de todos nosotros, digamos. O sea, lo que sucede también como desafío es que los tiempos que corren son muy vertiginosos y cambian como radicalmente. Yo creo que han cambiado de las cosas de las que nos reímos, incluso de la forma. Yo, por lo menos en lo personal, hubo un momento como muy, muy picante de ir muy pijudo, digamos, al público. Lo voy a decir así como que tenía esa sensación de que íbamos muy al choque. Más que pijudo, clitoriudo. No, era una cosa como una, porque el momento lo necesitaba. Digo, para mí también el humor se acompaña los tiempos y cambian las cosas o las formas de los que nos reímos. Y para mí la pandemia marcó ahí como una cosa bisagra también, ¿no? Nos dejó paradas, como a mí me permitió por lo menos hacer como un raconto y un vuelta acá de la forma y de las cosas que me río, pero lo que dice la Juli de lo que es el humor es eso. Ahora, también tiene que estar en consonancia con el tiempo que vivimos, ¿no? Con las cosas que te pueden llegar a generar algo. Yo creo que hoy lo político pasa por otro lugar, no por un partido político, sino por el lugar de las personas que somos en esta sociedad y
qué posición tomamos frente a las luchas sociales que hay, frente a la desilusión, frente a la pobreza, frente a la injusticia, que no tiene que ver con un partido político, sino que tiene que ver para mí, con la responsabilidad de todas las humanas que estamos aquí. Digamos. Eso, pero digo, no me parece a mí, digamos que debería ser así. Que nuestra bandera sea tener que disputarlo, digo, nuestra bandera. O sea, nosotros tenemos que denunciarlo. Luego lo demás, la reivindicación nuestra no es que estamos aquí, lo conseguimos, estamos aquí porque siempre debimos estar aquí. Claro, lo que pasa es que siempre debíamos estar y no estábamos. Claro, lógicamente. Pero pusimos el grito en el cielo, recién ahí. Algo que hablamos en el encuentro de directoras. También. Sí. Claro. Sí, pero digo, no nos constituimos por eso. Claro, es un poco lo que tiene que ver con todo lo que hicimos. Lo podemos ver después. No lo pudimos ver en el momento porque no fue de entrada una cosa que no lo propusimos. Hubo un momento en el que eso nos avasalló. O sea, no nos dijimos, bueno, hagamos humor y ocupemos un espacio porque somos mujeres que tenemos. Claro, no era nuestra. Nosotros teníamos como la conciencia de ser actrices, payasas, que habíamos encontrado una forma de presentarnos y de estar y de ocupar el espacio. Sí teníamos claro que íbamos a por esos espacios, pero de una forma siempre muy vinculada a lo artístico y a lo lúdico. No tanto a lo político viene como arriba de todo eso, o abajo, o a los costados, como parte de todo eso. Pero, digamos, nuestro propósito era hacer lo que sabíamos hacer. Y sobre todo saber que si estábamos en esos espacios nos iba a llevar gente al teatro. Que lo único que nosotros queríamos hacer era teatro. teatro. Porque siempre fue la estrategia para que fuera gente era al teatro. Era nuestro territorio. O sea, porque imagínate que no nos pagaban, para que sepan, nunca nos pagaron muy poco una vuelta, y si no, nunca nos pagaban. ¿En la tele? En la tele. Max nos pagó muy poco, pero muy poco. Y Canal 8 nos pagó, pero muy poco. Muy poco. Pero en la radio nunca nos pagaron. No nos pagaban. Nos han llamado, nos han hecho propuestas televisivas, siempre a canje, ¿no? Entonces, en ese Zapata sentido, nos llamaba a cambio de que estuviéramos buenos, pero después de acá les van a salir cosas. Claro. Dijimos que no. El famoso dijeron piso. que no, claro. Claro. Ustedes les va a dar. Que no es que. Dijimos que no. No, ya empezamos a decir que no. Nada, esas cosas que pasan en todos lados, que tienen que ver con las relaciones de poder, que tienen que ver con las cuestiones patriarcales, etcétera, Y etcétera. una cosa trae la otra, porque si no te pagan, también tu trabajo se desmerece y tampoco podés producir en condiciones favorables. O sea, también tu producción. ¿Cómo le das prioridad también a ir a filmar a tal hora, a tal lado? Si no te pagan y a vos ese día te salió, qué sé yo, cualquier otra cosa. Digo, ¿cómo entablas un vínculo de prioridad con eso? Que te hacen creer que es para vos, pero en realidad no. Vos le estás haciendo el programa. O sea, hay periodistas que tienen su programa lleno de columnistas y su programa consiste en tener columnistas, podcast y cosas que bueno, o le pagarán a determinada gente y a otra gente no. En ese sentido, todo funciona más o menos parecido. Y sí es poderoso. Llama la atención, esto es totalmente irónico, la mayoría de las columnistas mujeres no son pagas. Claro, es lo que las payasas podíamos ocupar espacios importantes, que podíamos hacer cosas, digamos, que podíamos estar en la tele, que podíamos estar en la radio, y que podíamos hacer espectáculos, digamos, diciendo otras cosas, digamos, que podíamos trascender más allá de la escena y que podíamos convocar otros públicos. Creo que le dimos valentía a muchas otras payasas que empezaron a buscarse, ¿no? De hecho, había imitadoras nuestras y demás, ¿no? Que nos mandaban videitos. Ay, no me muero. Sí. No, que generaban decir, bueno, yo también puedo. O sea, bueno, sí. Claro. O sea, las veo. Está bueno, las veo, yo también puedo hacer esto, claro. Sí. Digamos, porque en realidad, digamos, éramos mujeres haciendo humor. Que había pocas mujeres haciendo eso humor. Es como histórico. Entonces empezó a haber como una proliferación de gente que se animó a hacerlo, digamos, y creo que eso es valioso. Y también es uno de los aportes, sí, importantísimo, para la mí potencia de la sí. payasa.
y que trascendió Córdoba. ¿Sí? Porque nosotras nos han mirado en otros países las cosas que subíamos a internet y nos han convocado a raíz de eso, y afuera de Córdoba también, en otras provincias, como que el ocupar el espacio en un lugar un poco más mediático como es la tele y en la radio, o se sube a YouTube a partir de que aparecimos en esos lugares, generó como una mayor exposición de nuestras búsquedas. Entonces, nada, creo que a la escena le aportó esa posibilidad de que el teatro puede ocupar otras plataformas, ¿no? Como también lo hicimos en pandemia por YouTube, que hicimos, nada, eso me parece únicamente, como que inspiró, Claro. Pudimos inspirar. La potencia está en lo vincular, mucho más allá de lo discursivo. Claro, Yo tengo conciencia, creo que tenemos conciencia con la Juli de que lo que llega o lo que impacta quizás más sea lo discursivo y la cuestión política y de la lucha. Sin embargo, por ahí queda más invisible la cuestión vincular, que bueno, ustedes lo pudieron ver porque son gente por ahí del palo, pero si no está sostenida sobre ese colchón, no puede llegar a tener llegada. Claro. De hecho, no alcanza con ponerse a hablar de qué sé yo, de los Del desaparecidos, del aborto, de forma graciosa, ¿no? Claro. Si no está sustentado, si no está agarrado por algo vincular que lo pueda sostener y lo pueda llegar a explotar y volver a traer o tensionar, entonces, más allá de lo temático o de lo político o de lo que sea que abordemos como tema, estaban las payasas. Entonces, lo que la gente en general termina abrazando, capaz sin saber, es a las payasas. Por eso, para mí, yo creo que el producto teatral son las Pérez Correa, más allá del teatro, de lo que digamos, de lo que podamos armar como espectáculo, si tenemos tal o cual vestuario, si hacemos tal o cual coreografía que en general la pifiábamos, no salía. Somos buenas, pero no se nos notaba, digo, no somos buenas en eso, no nos salían bien las cosas. No nos salían bien, no, desde las payasas no teníamos tanta. Eran las payasas, Claro. que es todo, digamos. Sí, tal cual. Porque después hablábamos fueron cambiando las temáticas o los espectáculos, qué sé yo. Pero, digamos, estaban las payasas. Entonces, Sí. en Colombia, en Perú, que fueron los dos lugares donde fuimos, y en todos los otros lugares de Argentina donde estuvimos, lo que abrazan es a las payasas. Cuando no están las payasas. Es el lenguaje payaso, digamos, ese lenguaje, la máscara soportó cualquier discurso, Claro. digamos, eso es. Y el vínculo que se genera con el espectador, que se construye a través del manejo de ese lenguaje que tenemos, y el vínculo entre nosotras que trasciende el lenguaje, que tiene que ver pura y exclusivamente con nuestra amistad, nada, soportaba cualquier temática, soporta cualquier temática, digamos, la podés. Pero tampoco podemos relajarnos en eso, sino que también hay que trabajar claro. en eso. Digamos, pues entonces cuando vamos a un lugar en donde no se sabe, no tienen el mismo dolor al respecto de los desaparecidos, la gente se queda con lo otro. Claro. No sé, de hecho nos han visto gente de otros países y gente de nuestro país fuera del país, como fue Gabriel Chamé, que nos vio en Colombia, y dijo, pueden hacer ustedes lo que quieran. Claro. A lo largo de la historia, las mujeres han pasado de ser relegadas a estereotipos limitados a convertirse en agentes de cambio, transformando la comedia en una herramienta poderosa para desafiar normas y fomentar la igualdad. Reivindicamos el humor como herramienta para desafiar las estructuras de poder, abrir diálogos sobre cuestiones de género y promover la justicia social. Reírnos es otra forma de expresión, pero siempre depende del contexto, y lo que consideramos aceptable está en constante revisión. Creemos que burlarse de otras personas jamás debería ser aceptable. La diversidad y el respeto deberían ser la base de todo humor. Por eso nos preguntamos, vos, ¿de qué te reís? ¿Vuelven las Pérez Correa? Pronto. No, Pronto. Hay que ver en qué se van a reír. Ah, bueno. hay que ver qué nos convoca.